Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. Hemos hasta el momento agotado la temática con respecto a 4 de los 5 propósitos. Si ustedes recuerdan, en el en el primer pasaje de Mateo, capítulo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encontrábamos dos, dijimos, de los propósitos. Siempre hago esto para poder recordar, ¿verdad? Y entrar una vez más en la línea de la lección. Adoración y servicio, eso es lo que encontrábamos ahí. Amar a Dios es adorar, es mostrarle nuestro amor, y amar al prójimo como a nosotros mismos es servicio. Muy bien, ahora hemos ido a Mateo capítulo 28, y si ustedes me acompañan a Mateo 28, ahí encontramos los otros tres. En el versículo 18 dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A eso nosotros le llamamos evangelismo. Decíamos también que la iglesia no solo existe o tiene como propósito adorar y servir, sino también evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es llevar el evangelio de Cristo, su muerte, sepultura, resurrección, sus buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y número 4, bautizándolos. Decíamos de que la palabra bautizándolos, y ahí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una palabra, hermano, que implica comunión. Y hasta el momento hemos hablado ya de la comunión. Entonces, ahí encontramos 2 de los 4: adoración, servicio, evangelización, comunión. Ahora vamos a enfocarnos en el último propósito, que se encuentra en el versículo 20. Y dice el 20 de Mateo 28, dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El quinto y último propósito, hermano, le llamamos discipulado. A ver, dividamos el tema en 2 secciones. Una, la parte teológica. ¿Qué significa discipulado? Bueno, desde el versículo 19, el Señor viene diciendo, por tanto, ir y hacer, ¿qué dice? Discípulos. Discípulo. ¿A qué nos manda el Señor realmente? Nos manda a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Comencemos por ahí. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, el significado de la palabra discípulo, según el diccionario bíblico, es un seguidor de Cristo, alguien que sigue a Cristo. Y está bien, ¿verdad? Porque un discípulo es un cristiano seguidor de Cristo. Pero el término discipular es un término un poco más complejo, teológicamente hablando. Porque un discípulo de Cristo, hermanos, tiene que pasar por un proceso para convertirse en un verdadero discípulo. O sea, la persona, para convertirse en un verdadero discípulo, tiene que pasar por un proceso. Y el primer paso para ser un discípulo es que hay que predicarle el evangelio a esta persona. Él escucha la palabra, el evangelio, y el segundo paso es la persona se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo. Y el tercer paso es, se le instruye, que es lo que dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora bien, hay un cuarto paso. ¿Cuál creen ustedes que es? En 2 de Timoteo 2:2 está el cuarto paso para convertirnos en un verdadero discípulo. O sea, No es esta es perseverar, la hermano. parte teológica. 2 de Timoteo 2:2.
Ya dijimos, la primera es, le predicamos el Evangelio. La segunda es, obedece siendo bautizado, recibe el don del Espíritu Santo. La tercera es, se le instruye por medio de la palabra, se le enseña lo que Cristo nos ha enseñado. Pero hay un cuarto paso, que es la graduación. Es con lo que nosotros nos graduamos de discípulos. Y dice 2 Timoteo 2:2, Pablo discipulando o discipuló en este caso a Timoteo, le dice de la siguiente manera, y lo dice a nosotros también. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren qué interesante, hermanos. ¿Cuál creen ustedes que es el cuarto paso? Enseñar, Enseñar cómo así, hermano. A ver, explíquenos un poquito o más. sea, es enseñar lo de la palabra, o sea, de el por qué, para mí, por qué se bautizó, Ok. para que él pueda enseñar a otros, ya cuando se le enseñe, él pueda pasar. O sea, esto es enseñarle a otro para que él le enseñe a otro, es una cadena, es como una cadena. Exactamente. Ese es el punto. Nosotros nos graduamos como discípulos cuando nos reproducimos espiritualmente. Oigan lo que estoy diciendo. Si nosotros evangelizamos a una persona, por ejemplo, nuestro trabajo no termina cuando predicamos el evangelio. Nosotros acompañamos a esta persona al bautismo. ¿Estamos? Esta persona sale de las aguas bautismales, vamos a verlo de esa forma, y nosotros la seguimos acompañando, la llevamos de la mano al conocimiento de Dios. Le enseñamos lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. ¿Estamos? Que fue lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Él dijo, porque yo les he enseñado lo que yo mismo que recibí. ¿Estamos, hermanos? Ahora, nosotros podemos soltar a esta persona para que esta persona termine su proceso. ¿Y cómo termina su proceso? Reproduciéndose. Ahora ve y lo que has oído de mí, busca a otras personas, enséñales también a otras personas para que estas personas también sean capaces, como dice el texto de 2 Timoteo 2:2, de enseñar también a otros. Entonces, como bien lo dijo el hermano José Enrique, es una cadena, hermanos. Entonces, si ustedes ven, teológicamente, lo que Jesús nos encomendó en Mateo 28:20, desde el versículo 19, a ser discípulos, no es algo tan sencillo. Significa llevar de la mano a la persona en un proceso para que la persona pueda graduarse, vamos a decirlo así, reproduciéndose espiritualmente. Mano, Ricardo, Sí. y eso es lo que pasa en muchas congregaciones, hermano, lo que usted está diciendo. Por ejemplo, hay muchos predicadores que lo que les interesa es bautizar, tener miembros, pero los bautizan y ahí lo dejan y no se les enseña, no se les disipula para que, o sea, no es nada más de bautizar, sino de enseñarles para que ellos aprendan y ellos puedan enseñar a otros. Y es lo que hace falta en las, de verdad, es lo que hace falta en las congregaciones, bueno, se bautizó el hermano, hay que darle seguimiento, hay que visitarlo, hay que enseñarlo, hay que prepararlo para que él pueda, ya estando preparado, él pueda preparar a otros. Y yo creo que eso sería maravilloso si nosotros lleváramos a cabo a todo eso que el Señor nos manda a hacer. Pero pues desgraciadamente nosotros, hay muchos que nomás bautizan y ya. Hermano, precisamente ese es el plan de Dios. O sea, el plan de Dios es ese. Lo que sucede es que nosotros no escudriñamos muy bien quizás la escritura y nos hace falta ver los ejemplos. Por ejemplo, ¿no le llama la atención a ustedes cómo Pablo estaba en un lugar y se iba tan rápido, hermanos? Hacía discípulos y se iba a otro lugar y luego a otro lugar, luego hacía discípulos ahí y se iba a otro lugar.
Nosotros no, nosotros preferimos quedarnos ahí y pasar años y años y años enseñándole a las mismas personas, porque no hemos comprendido ni teológica ni prácticamente el plan de Dios. Por ejemplo, vaya, para que una persona pueda reproducirse espiritualmente y hacer nuevos discípulos, esta persona debe tener cierto grado de madurez. Porque en la vida biológica, por ejemplo, en la vida natural, un niño no se puede reproducir. Un niño de 7 años, por ejemplo, no se puede reproducir. ¿Por qué no se puede reproducir un niño de 7 años? Porque sus órganos no han madurado. No puede salir embarazada una niña de 6, 7 años, porque sus órganos no están capacitados. Un niño no puede engendrar porque él no está listo para esto. Entonces, la iglesia muchas veces hace caso omiso, ignora el plan de Dios en el tema del discipulado porque mantiene a las personas enseñándoles, 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 dándoles leche, 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 leche todo el tiempo, y estas personas nunca maduran. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hermano, así con todas las de ley, que hemos llevado una persona a Cristo desde que le predicamos, le ayudamos en su bautismo y luego le instruimos y podemos decir, ahora esta persona la voy a dejar sola ya, porque esta persona, yo he llevado un proceso con esta persona? Saben que muchas veces no hemos llevado ni almas a Cristo. O sea, ni siquiera hemos comenzado con el primer paso, que es predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido el plan de Dios. Entonces, si la iglesia, hermano, no se está reproduciendo, si el rebaño no se está reproduciendo, es porque estamos llenos de corderos. No hay ovejas maduras. No están capacitados para hacerlo, porque no hemos comprendido el plan de Dios. Es por eso, básicamente. No crean ustedes que es por otra cosa. Ahora bien, yo no los estoy reprochando nada. Simple y sencillamente estamos poniendo en orden este texto. Y este texto tiene que ver básicamente con el plan que Dios tiene con nosotros. Si en nuestra iglesia todavía somos niños, nuestros órganos espirituales no han madurado, nuestros sentidos espirituales no están ejercitados, difícilmente, hermanos, vamos a poder reproducirnos. Mucho menos vamos a poder ayudar a las personas en el proceso de crecimiento y vamos a poder llevar a las personas a que ellas inicien su propio proceso creando o haciendo otro discípulo. ¿Me entienden? Entonces, debemos entender que el propósito del discipulado, hermanos, no solo es reunirnos los miércoles, los jueves o cualquier otro día y el domingo y estudiar la palabra, estudiar la palabra, estudiar la palabra. No, no solo es enseñar, es ayudar a la persona para que la persona pueda caminar sola, para que la persona pueda replicar lo que ha sucedido con ella. Es lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, ante muchos esto enséñale a otro. ¿Y a quiénes les va a enseñar? Según lo que dice el versículo, es a hombres, y ahí incluye mujeres, fieles e idóneos, para que ellos sean también capaces de enseñar a otros. O sea, en otras palabras, hermano, ese proceso es un proceso necesario. Es un proceso que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, no solo numéricamente, sino espiritualmente. Entonces, discipular no es solo sentarnos a escuchar. Si ustedes notan, miren, cuando vamos a la iglesia, ¿cuántos de nosotros llevamos algo con que anotar, por ejemplo? ¿Cuántos cuadernos hemos terminado anotando? Porque no me vayan a decir que tenemos una memoria tan brillante que todo lo que escuchamos se queda grabado, ¿verdad? Así como, como que si fuera una grabadora. O sea, no.
muchas veces, hermanos, se nos olvida, escuchamos una buena frase, un buen texto, una buena explicación, pero no estamos aprendiendo. No la estamos reteniendo y el aprendizaje se queda vacío. Por ejemplo, algunas veces escuchamos predicadores que nos llenan mucho y mencionaron cosas y uno dice, voy a anotar esto porque esto me va a servir, porque esto no lo puedo olvidar, porque esto es importante en mi crecimiento, porque debo recordar esta palabra, porque esta palabra me transforma, me cambia, me ayuda, me hace crecer. Entonces, eso es parte. Pero también debemos entender que la graduación de un discípulo es cuando somos capaces de enseñar a otros también, cuando somos capaces de llevar a otras personas a Cristo y les ayudamos a estas personas, ¿verdad? Para que estas personas también puedan crecer en la gracia y el conocimiento. Hermano, una pregunta. Ajá. ¿Cuál pudiera ser la causa del por qué las iglesias del Señor no han desarrollado ese proceso desde que, por decirlo así, se, se desarrolló el movimiento de restauración? O sea, yo lo que quiero entender, hermano, es, bueno, no es que hay un dicho bien popular que dice, no es el indio el que tiene la culpa, sino el que lo hizo compadre, ¿verdad? Hay un problema prácticamente de fondo aquí, un tema de fondo que definitivamente nosotros tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Porque es una cuestión que definitivamente viene de quien forja, ¿verdad? Eh, la palabra, o quien comunica, ¿verdad? La palabra de Dios. En este caso, las personas que vinieron al país, por decirlo así, los obreros, los misioneros que vinieron acá, ¿verdad? Al país, prácticamente puedo decirlo yo con toda propiedad, eh, son los proveedores, ¿verdad? De toda esta cuestión, de toda esta información. Son los que tendrían, pues, en algún momento, pues, haber forjado esa parte tan importante, ¿verdad? Que es la que estamos estudiando con usted ahora. Y yo creo que, no sé si, mi pregunta es, no sé si esa sería la causa del por qué, ¿verdad? La iglesia, pues, Bueno, es se ha bien mantenido en difícil, ese. es bien complicado mencionar una causa, por ejemplo. Pueden ser múltiples causas, pero yo quisiera referirme a tres cosas, porque entiendo cuál es el punto de tu pregunta. O sea, en otras palabras, lo que tú nos estás diciendo es, ¿será que el problema es de fondo? O sea, de ejemplo, del inicio. Y fíjate que cuando uno tiene la oportunidad de salir del país, por ejemplo, y visitar otras iglesias, te vas a ir a encontrar con el mismo problema. O sea, es la misma cosa. Entonces, no puede ser porque solo sea en nuestro país, porque ¿será que los misioneros que vinieron acá fueron los culpables? No, no, porque eso lo encuentras donde quiera. Y yo creo que una de las cosas que hemos dejado nosotros es depender del Espíritu. No estamos dependiendo del Espíritu, porque quien nos guía al conocimiento es el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros vamos a los cultos a hacer el esfuerzo por aprender nosotros, pero no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos enseñe. No sé si me entiendes esa parte. O Correcto, sea, esa perfecto. comunión con el Espíritu. Dice la palabra del Señor que el Espíritu iba a recordar las cosas, iba a guiarlos a toda la verdad y iba a enseñar todas las cosas. Nosotros estamos aprendiendo más de los hombres que del Espíritu. No estamos dependiendo del Espíritu. Número dos, creo yo que somos muy tradicionales. Yo a los hermanos acá en la congregación les estaba diciendo un día miércoles que nosotros, aunque no lo querramos,
nos comportamos como católicos, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de las personas católicas, o sea, personalmente yo no tengo nada en contra de ellas, ¿verdad? Dios juzgará a todos, pero las costumbres católicas nosotros las traemos muchas veces a la iglesia. Y en el catolicismo, número uno, no se depende del espíritu, se depende de la tradición. Nosotros vamos a los cultos, pero no vamos a aprender, digo, del espíritu, sino que vamos por cumplir un horario como que si fuéramos a misa. Inclusive el formato que tenemos es un formato muy parecido a la Iglesia Católica, ¿verdad? Parece que los cantos, las oraciones, aún nuestras oraciones son muy parecidas a las de la Iglesia Católica. La comunión. Se recibe, la comunión parece que la cena del Señor parece que la estamos confundiendo con las hostias. La ofrenda es una limosna. Sí, sí, y no solo eso, si alguien se muere, hacemos culto de cuerpo presente, ¿verdad? Como lo hacen los católicos. A los 8 días hacemos, ¿cómo se llama? Novenario, o a los 9 días, Acción de no sé. gracias. Acción Ok. de gracias. Acción de Al gracias. año hacemos cabo de año. Si nos casamos de blanco como lo hacen los católicos. Si celebramos 15 años, se celebran las quinceañeras como se celebran. Entonces, somos muy tradicionalistas. Y si te das cuenta, todo esto está permeando, nos permea a nosotros, está bien metido en nosotros. ¿Quién de nosotros se siente con la responsabilidad, como el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predicar el evangelio, por ejemplo? ¿Quién de nosotros puede decir, esta semana no he predicado el evangelio? Este año, este trimestre, este mes, no he podido llevar personas a Cristo. No estoy cumpliendo con el plan de Dios del discipulado. ¿Quiénes podemos decir esto? ¿Me entienden, hermanos? No sé si me captan la idea. Y la otra cosa, la tercera cosa que yo creo, Marcos, que también nos hace falta mucho, es no estamos orando lo suficiente. Porque el crecimiento espiritual no se da solamente cuando tú abres la Biblia y lees la Biblia, estudias la Biblia, sino que el crecimiento, el mayor crecimiento espiritual de una persona es cuando es entregado a la oración. Yo te aseguro que orar te hace crecer más que si lees la Biblia todos los días. Estoy casi seguro, hermanos. Créanmelo. De hecho, te hace más espiritual que si tú, ¿cómo se llama? Eres doctor o teólogo o tienes estudios, cosa que yo no tengo ningún problema con los que tengan estudios, ¿verdad? Creo que los estudios son importantes, no hay que desmerecer eso. Creo que capacitarse y entrenarse es muy importante, pero eso no te hace más espiritual, sino que lo que realmente te hace espiritual es la oración. ¿Quieres tú ser una persona espiritual entregada a Dios, comprometida con Dios? Entrégate a la oración. Haz como Pablo decía, sin cesar, hago oración por vosotros día y noche, dice Pablo. Lo que Jesús mismo hacía, tomaba mucho tiempo para la oración. Hace poco me encontré con un señor que me visitó acá en la casa, un amigo, un vecino, y él me dice, oro de 9 de la noche, me dice, a 1 de la madrugada. O sea, 9, 10, 11, 12, 1, 4 horas. Y le digo yo, ¿y todos los días lo hace? Y me dice, sí. Y usted no sabe, me dice, cómo yo me fortalezco. Y me cuenta sus experiencias, lo que vive, lo que hace, cómo Dios lo bendice. Y me dice él, yo no conozco mucho la Biblia. De hecho, tengo una Biblia, me dice, que le hacen falta páginas, me dice. Él me estaba pidiendo que le consiguiera una Biblia. Pero me dice, pero yo siento que orar me alimenta más
Mira qué maravilloso esto. ¿Por qué razón él está pensando así? Porque él ha encontrado en la oración un arma poderosa para acercarse más a Dios, para tener más fe, para crecer más espiritualmente, para sentirse más confiado de su fe y de lo que él hace. Esto es poderoso. Entonces, ¿podemos nosotros discipular sin depender del Espíritu, hermanos? ¿Sin depender de la oración? No, no podemos hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, el discipular implica precisamente esto. ¿Mm? Implica depender del Espíritu, depender de la oración y ser menos tradicionalistas. Dar más lugar al Espíritu. Eso es fundamental. Eso es necesario. Yo les comentaba en otro foro que acabamos de estar ahí con el hermano William. Ya veo que ya vino el hermano William. Yo les comentaba que me encontré una persona en Estados Unidos que venía de una iglesia, la Iglesia Internacional de Restauración se llama, en Corea. Y dice de que él llegó con la esposa a la iglesia esta y luego que cumplieron 2 años, los sacaron de la iglesia. Le hicieron una despedida y le dijeron, bueno, ya cumpliste 2 años, tienes 2 años de estar con nosotros, así que les vaya bien, váyanse. Ahora vayan a abrir una iglesia a ustedes. Fíjense qué interesante. Y dice que él dijo, pero ¿cómo nos están echando? Y dice, no, lo que pasa es que ya en 2 años te tuvimos que haber enseñado todo lo que necesitabas. Ya no vas a aprender nada nuevo más. Lo vas a aprender si eres autodidacta. Pero nosotros ya te enseñamos todo lo que te teníamos que enseñar para que ahora vayas y hagas discípulos. ¿Qué pasaría si en nuestras iglesias fuéramos así, hermano? No me quiero imaginar los problemas que tendríamos, ¿verdad? Que aquí me están echando, que aquí ya están perdidos, que aquí... Pero el objetivo de esa iglesia no era malo. El objetivo era reproducirse. Y dice que cada 2 años sacaban a toda la membresía, y dice, no, ya fuera, 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 vayan a abrir iglesias, porque lo que necesitamos es avanzar con el evangelio, avanzar con la predicación. Nosotros no, nosotros preferimos, hermano, levantar nuestras torres de Babel, ¿verdad? Preferimos tener ahí el grupo y entre más sea, más sea, más sea, parece que lleva más gloria al predicador, más gloria de los hombres, ¿verdad? Yo veo predicadores que les gustan los números y siempre ponen números. Y dice, estuvimos 300 almas, 500 almas. Hermano, a Dios ni siquiera le importan los números. Los números solo alimentan el ego de muchas personas. Él dijo que donde están 2 o 3, él iba a estar ahí. Si en nuestra familia estamos 2 o 3 congregados en nuestro nombre, en el nombre del Señor, perdón, ahí va a estar el Señor. Pero debemos entender que la parte teológica del discipulado es esa. Es no solo sentarnos cada domingo o cada día de semana a aprender, sino es un proceso. Hacer discípulos significa predicarles el evangelio, ayudarlos a que se bauticen, enseñarles, darles la leche y después motivarlos para que ellos hagan lo mismo y busquen otras personas. Ese es el proceso. Teológicamente ese es el proceso. Ahora bien, en las otras lecciones tocaremos la parte reflexiva, pero teológicamente es eso. Esa es la parte esa. Por ejemplo, tenemos un texto bien interesante en Mateo capítulo 9, desde el versículo 35, 9:35 de Mateo dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, oigan esto, hermanos. ¿A quiénes se los dijo? A los discípulos, a las personas que Jesús estaba entrenando. A la verdad, dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor
de la mies. Otra versión dice al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra mies significa un campo de cultivo listo para recoger. Eso significa. Es como que ya la cosecha está madura y tienen que ir a recogerla. Ahora bien, esta mies se refería, hermano, a todas esas personas que él miraba, que el Espíritu Santo había venido trabajando, porque el Espíritu Santo está trabajando en las personas, ¿o no? En este momento que estamos aquí nosotros, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo no está trabajando en los corazones de las personas? Claro, porque si el trabajo fuera de nosotros, en este momento estamos de vacación, no estaríamos trabajando. Entonces el Espíritu Santo no pierde el tiempo. Él iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ese era el trabajo del Espíritu Santo también, entre otras cosas. Entonces el Espíritu Santo estaba preparando las multitudes, sigue preparando multitudes. En la mies es el campo de cultivo listo para recoger, pero esa mies no es de nosotros. Tampoco es del diablo, hermanos. Esa mies es el trabajo del Señor. El Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, no es el de nosotros. Entonces, la palabra rogad pues al Señor de la mies, ¿verdad? Significa que hay que pedirle a Dios, pero no como una simple oración, sino con súplica. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discipular, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios, a rogarle a Dios, que Dios vea que lo hacemos de todo corazón, porque es la única forma en que Dios va a poner delante de nosotros los discípulos que hay que trabajar. Si ustedes recuerdan, en Hechos 16, Hechos 17, 19, perdón, dice que Pablo encontró a unos discípulos. No lo vamos a tocar por cuestiones de tiempo, pero eran como 12 hombres que venían del bautismo de Juan. Está en Hechos capítulo 19. Hechos 19, del 1, está bien. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso. Y en Éfeso halló a quienes, hermano, a ciertos discípulos. Así les llama, discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. O sea, ni siquiera habían sido bautizados, pero ya eran discípulos. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo ya venía trabajando en ellos. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dicen, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, bueno, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es a Jesús el Cristo. Y dice el 5, hermanos, que cuando oyeron estos discípulos, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Volviendo al texto de Mateo 9, nosotros tenemos que pedirle a Dios que ponga delante de nosotros discípulos como estos, que ya vienen preparados por el Espíritu Santo, lo que se conoce en la palabra del Señor como los hijos de paz. Si encuentra un hijo de paz, pues quédense ahí. Estos son como hijos de paz. 12 hombres, 12 hombres, hermano, que ya eran discípulos. ¿Por qué ya eran discípulos? Porque el Espíritu Santo ya había comenzado a trabajar en ellos. Halló a ciertos discípulos. Eran hombres que creían en Jesús, creían en su evangelio, pero no habían obedecido todavía. ¿Me entienden? Entonces acá encontramos la razón por la que el Señor también dice, rogad al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Claro, no solo es el hecho de que envíe obreros, sino que también que nos envía a nosotros como obreros en busca de estos discípulos. Si nosotros le oramos al Señor y le decimos, Señor, por favor, yo te ruego que me uses
para ser discípulos. Te lo pido de corazón. Yo estoy listo para esto. Y si tengo que sacrificar tiempo, dinero, energía, lo que sea, Señor. Si tú le pides a Dios así, Dios te va a conceder ese deseo de tu corazón. Entonces, la parte teológica del discipulado, hermano, tiene que ver con esto. No solo el hecho de instruir a la iglesia, claro, a la iglesia hay que darle calostro y hay que darle leche. Y luego el alimento sólido que es el amor, y de esto ya hemos venido hablando, ¿verdad? Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador.